Estudiando el Verbo presenta El Misionero para este sábado 14 de noviembre de 2020. Nos lo manda Wilbur Pereira, de 44 años. Y el título es Una suave voz. Wilbur Pereira se encontró casualmente en un transporte público con un primo al que no había visto en 30 años. Ambos viajaban a una boda. En un momento del camino, la esposa de Wilbur lo llamó para ver cómo estaba. Estupendamente, alabado sea el Señor, le respondió él. El primo se sorprendió al oírlo hablar, ya que no hay muchos cristianos en la India. ¿Cuál es tu religión?, le preguntó. Wilbur le explicó que había asistido a una iglesia cristiana todos los domingos desde niño, pero que había dejado de creer en muchas de sus creencias. Todo es pagano, le dijo Wilbur. La Biblia dice: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses aparte de mí. Pero la iglesia adora a María, los santos y muchos ídolos. Estoy buscando la verdad. No te preocupes, le dijo su primo Walter. Estás cerca de la verdad. Pronto Dios te guiará a la verdad y te guiará también a aquella congregación que sea la verdadera iglesia. En la boda, el banquete estuvo compuesto únicamente por comida vegetariana. Wilbur estaba decepcionado porque no hubiera servido carne de cerdo. De regreso en casa, reanudó su búsqueda de la verdad. Visitó lugares de culto no cristianos en Bangalore, su ciudad natal. Sabía que Dios estaba en alguna parte y que quería encontrarlo. Wilbur se convencía cada vez más de que la iglesia de su infancia se había alejado de la Biblia. Un sábado le dijo a su esposa Nancy: ya no voy a ir más a la iglesia contigo. Es una iglesia falsa con creencias paganas. Esa noche Nancy llamó a los miembros de la familia para pedirles que convencieran a Wilbur de ir a la iglesia con ella. Pero él se mantuvo firme. Al mismo tiempo se preguntaba a qué iglesia asistir. A la mañana siguiente seguía pensando a qué iglesia asistir. Seguía pensando y pensando y pensando a qué iglesia voy a ir ahora. Mientras iba caminando a una tienda para comprar comestibles para el almuerzo, él seguía pensando. Pero de repente escuchó una voz masculina muy suave. Llama a tu primo, le dijo la voz. Wilbur ignoró la voz y siguió caminando. Llama a tu primo, le repitió la voz. Wilbur se detuvo. Llama a tu primo, le susurró nuevamente la voz. Llama a tu primo. Wilbur sacó su teléfono celular y llamó a su primo Walter. Después de contarle lo que había pasado con su esposa, le preguntó a qué iglesia asistía él. Yo asisto a la iglesia adventista del séptimo día, le respondió Walter. Wilbur había visto carteles de la iglesia adventista, pero no sabía nada sobre esa confesión religiosa. Walter le dio estudios bíblicos durante 3 días esa semana y al siguiente sábado Wilbur fue a la iglesia adventista de High Street. Le gusta mucho la escuela sabática. Nancy se opuso a la fe nueva de Wilbur y discutía con él todos los días. Sin embargo, observó con sorpresa cómo su estilo de vida fue cambiando progresivamente. Le gustaba que ya no fumara tanto ni bebiera alcohol. Se sorprendió que él preparara la comida para el sábado un día antes. No podía entender por qué su esposo había dejado de comer huevos y productos lácteos, y también había dejado de dárselo a su hijo pequeño. Sorprendente, ¿no, queridos hermanos? Pero bueno, sigue diciendo esta interesante historia. Wilbur le explicó que quería honrar a Dios en todo, incluso en guardar el sábado y en tratar su cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Tenía que admitir que su salud estaba mucho mejor que la de ella. Ella sufría dolores crónicos. En una ocasión en que la iglesia adventista organizó una clínica gratuita de salud, Wilbur invitó a Nancy a ir con él para aprender conceptos básicos de salud. Se conmovió al escuchar a un médico describir la estrecha conexión que existe entre el bienestar físico y el espiritual. Esa era una idea nueva para ella. De regreso en casa, alegremente llamó a sus amigos para contarles sobre la clínica. El sábado siguiente, aunque ella rechazó de nuevo la invitación de ir a la iglesia, permitió que Wilbur llevara a su hijo por primera vez.
El niño le encantó la escuela sabática infantil, la historia de los niños antes del culto y el almuerzo fraternal que disfrutaban después. Esa noche le contó emocionado a su madre todo lo que había visto. La curiosidad de Nancy aumentó y pidió recibir estudios bíblicos. Al aprender sobre el sábado durante los estudios bíblicos unos días más tarde, ella inmediatamente se puso de pie. «Nunca más volveré a trabajar en sábado», declaró. «Aunque pierda mi trabajo, no voy a trabajar los sábados». Amén. Hoy Wilbur y Nancy trabajan en la obra médica a tiempo completo, educando a las gentes de la India sobre los principios de salud. Nos acercamos a las personas necesitadas, les enseñamos principios de salud y los conectamos con el verdadero sanador, dice Wilbur. La ofrenda de 13º sábado de este trimestre ayudará a contribuir para la construcción de iglesias en Bangalore, la ciudad más cercana al lugar donde Wilbur actualmente vive con su familia. Gracias por sus generosas ofrendas. Queridos hermanos, esto fue El Misionero para este sábado 14 de noviembre de 2020. No olvides darle un like, suscribirte y te deseo un feliz sábado. Que Dios te bendiga.